Hola a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas al siguiente video, en el cual trataremos nociones generales de la lógica proposicional. Nos gustaría iniciar este viaje por la lógica proposicional, ubicándola a esta dentro del amplio y complejo territorio de la lógica en general. Debemos considerar previamente que la lógica como disciplina, para ser capaz de aplicar sus criterios de validez formal de argumentos a los argumentos del lenguaje natural, deben someterse a una etapa de simbolización o representación del lenguaje. En otras palabras, es necesario que se genere una traducción entre el lenguaje natural y el lenguaje formal que utilizará la lógica. La lógica proposicional es un tipo de traducción que se puede hacer entre estos dos tipos de lenguajes. Volviendo a nuestro intento por comprender en qué consiste la lógica proposicional y cuáles son sus aportes para la filosofía, diremos que esta subárea de la lógica se caracteriza por simbolizar el lenguaje natural en un lenguaje lógico, pero considerando las proposiciones no analizadas como su unidad mínima de representación. A partir de las relaciones entre proposiciones no analizadas, los métodos de la lógica proposicional son capaces de determinar la validez o no del argumento del que estas proposiciones forman parte. Además de métodos, la lógica proposicional posee su propio lenguaje o sistema conceptual, sus principios, reglas y modos de interpretación. Cabe agregar que este nivel lógico es el más elemental y básico dentro del amplio campo de la disciplina lógica. Elemental porque es el más sencillo y básico porque constituye la base para la construcción de otros niveles lógicos. Ya teniendo más claridad respecto al espacio de la lógica en el cual nos estamos moviendo, procederemos a profundizar en la noción de proposición. Anteriormente mencionamos que la lógica proposicional trabaja con proposiciones no analizadas, pero ¿a qué nos referimos con eso? Tendremos que volver un poco en los conceptos. Una proposición se define como una expresión lingüística, específicamente lógico-semántica, susceptible de ser calificada como verdadera o falsa. Estas hacen referencia explícita a oraciones del tipo aseverativa o enunciativa, lo cual quiere decir que una proposición equivale a predicar algo de un sujeto determinado. Por eso, una proposición tiene la capacidad de ser analizada, descomponiéndose en sujeto y en predicado. Cuando decíamos anteriormente que la lógica proposicional trabajaba con proposiciones no analizadas, nos referíamos a que considera a las proposiciones como un átomo, es decir, indivisibles. No considera relevante distinguir entre sus partes constitutivas. Dentro de las proposiciones podemos encontrar tipos, las cuales se distinguen según la cantidad de expresiones lingüísticas que contengan. De esta manera, si solo contiene una, se considera una proposición atómica o simple. En cambio, si se compone de más de una unidad lingüística, se le considera una proposición molecular, compuesta o compleja. Anteriormente dijimos que la lógica proposicional tenía su propio lenguaje o aparato conceptual, métodos y formas de interpretación. Veamos en qué consisten a grandes rasgos cada una de estas. Por lenguaje o aparato conceptual vamos a comprender el sistema de signos y reglas que constituyen el lenguaje del que se valdrá la lógica proposicional. En el caso de este tipo de lógica, se compone de variables proposicionales, símbolos auxiliares y conectivas lógicas. En cuanto a los métodos que utiliza para proceder en los cálculos de argumentos, podemos decir que son muchos y muy variados, pero dentro de estos destacamos las tablas de verdad, las dicotomías de Quine y los diagramas de Venn. Cabe mencionar que estos métodos son siempre en relación a la estructura formal de los argumentos, ignorando por completo su contenido o significado. En último lugar, cuando hablamos de interpretación de los cálculos proposicionales, lo que queremos decir es que, una vez formalizadas las proposiciones y hecho el cálculo, es importante preguntarnos qué haremos con ese resultado, cómo lo interpretaremos. Según si nos fijamos en la estructura sintáctica del argumento, diremos que este es válido, no válido o contingente. Por otro lado, si nos fijamos en el significado de esta estructura, diremos que esta forma de argumento es una tautología, una contradicción o una contingencia. A pesar de que lo que vimos anteriormente es solo una pequeña porción de la gran torta que es la lógica proposicional, esperamos que las nociones tratadas aquí contribuyan a, por lo menos, hacerse un panorama general de esta.